En el nombre de Jesús, amén. Amén, aleluya. Qué bueno. Bueno, estábamos la semana pasada hablando sobre algo muy importante y este mensaje, digamos que estaría dentro también o sería un poco la continuación de lo de la semana pasada, aunque es un mensaje que vamos a hablar de cosas distintas, la importancia de estar bajo su abrigo. Dice el Salmo 91, verso 1 y 2, son palabras de David, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo. La semana pasada estábamos descubriendo quién es el que habita a la sombra del Altísimo. Y a veces dentro de la iglesia yo me he encontrado como cristiano viviendo fuera de los límites de ese abrigo, de esa cobija, de ese lugar de seguridad, ¿verdad? ¿Cuántos nos hemos sentido seguros como decíamos la semana pasada, en una noche de tormenta bajo la cobertura de nuestro hogar, ¿verdad? En nuestro sofá, con nuestros calcetines, y tú estás ahí, que llueva todo lo que quiera ahí fuera, pero qué agustico estoy aquí con mi familia. Y qué inseguro quizá también te has sentido cuando estás bajo esa cobertura. A lo mejor hay un hijo tuyo por ahí fuera, ¿no? Y está lloviendo, y los que somos padres, ¿verdad?, nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Dónde estará? ¿Se estará mojando? ¿No se estará mojando? La cobertura de Dios. Estar bajo su abrigo es un llamado que tenemos, pero muchas veces estamos traspasando los límites de su abrigo, nos salimos de su cobertura, porque, como decíamos la semana pasada, tenemos quizá una mentalidad democrática. Hemos sido, de alguna manera, en la sociedad que vivimos en Occidente, Europa, Estados Unidos, estamos programados desde que nacemos, porque nacemos, casi todos los que estamos aquí, hemos nacido, aunque algunos hemos también vivido en tiempos del franquismo y todo eso, pero hemos vivido dentro de una democracia donde estamos programados de alguna manera con ese pensamiento democrático donde quizá tenemos nuestros derechos y somos capaces de poder desafiar a la autoridad o podemos cambiar la autoridad. La democracia dice que el gobierno vive por y para el pueblo. Entonces a veces nos cuesta entender que en el reino de Dios es muy distinto, porque en el reino de Dios se vive es por y para Dios. Entonces es complicado. Es complicado, ¿y sabes por qué es complicado? Porque Dios es un Dios tan amoroso, ama tanto, que Él no quiere hijos obligados. Entonces ese es el conflicto, porque si Dios fuera un tirano o fuera un dictador, con todo el poder que tiene, nos subyugaría a todos, pero Él no quiere hijos autómatas que estén haciendo las cosas porque son obligados. Él quiere que le amemos. Él quiere que nosotros decidamos someternos bajo su reino porque sabemos que es lo mejor para nuestra vida. Lo mejor que te puede suceder es que el reino de Dios venga a tu vida y que Él guíe y gobierne tus pasos. Que tú puedas entender que su voluntad es agradable, buena y perfecta, que es lo mejor. Yo he sido un hombre que ha vivido fuera del abrigo, fuera de la cobertura de Dios por años, intentando labrarme un futuro, labrar mi vida, intentando alcanzar mis propios sueños, y te puedo asegurar que, como decía Salomón, todo es vanidad de vanidad y correr, ¿cómo es? ¿Contra el viento? Correr contra el viento. Así que lo mejor que te puede pasar, Carmen, Ramón, Wilson, Ginés, Ana, Ginés otra vez, Elizabeth, a todos nosotros es estar bajo la cobertura de Dios. Ahora dile al que tienes al lado, pero Él no te obliga. Esto es algo que nosotros tenemos que decidir voluntariamente. Y a veces en mi cristianismo yo me he dado cuenta que dentro del reino de Dios hay unas reglas, hay unas normas, hay unas leyes que Dios establece para que este mundo funcione. Las estableció desde el principio para que todo funcione bien, para que nuestra vida funcione bien. Es el creador, Él es el que tiene el libro de instrucciones para saber cómo tú funcionas. Él tiene un libro de instrucciones de cada uno de nosotros. Porque nos ha creado con unas características, nos ha creado con unos talentos, nos ha creado con unos dones, nos ha creado con una forma, nos ha creado de una forma física, mental, con unas habilidades. Y Él sabe, nadie mejor que Él que nos creó sabe para qué nos ha creado.
entonces fuera de su cobertura no vamos a estar seguros. Y yo quiero que nosotros aprendamos a estar bajo la cobertura de Dios. En todos los niveles. Que aprendamos a estar bajo ese abrigo. El abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. ¿Sabes lo que quiere decir omnipotente? Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. ¿Quién quiere estar bajo la cobertura de alguien para el que nada es imposible? Amén. Aleluya. Dar un aplauso al Señor. Oh, sí, Señor. Yo quiero estar bajo tu abrigo. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces las reglas del reino de Dios entran en conflicto con nuestras propias reglas. Nos cuesta estar bajo la autoridad del rey. A lo mejor por esto que te he dicho, ¿no? Porque estamos programados con una mentalidad democrática. Y yo me he sentido muchas veces como que Dios está jugando al fútbol y yo estoy jugando al baloncesto. O sea, yo entro al campo de fútbol y me pongo a darle al balón con las manos. ¿Entiendes lo que digo? Como que no funciona lo que estoy intentando hacer, porque estoy en otra. Dios está jugando una cosa distinta a lo que yo estoy jugando y entonces las reglas, mis propias reglas no valen. Porque ¿qué pasa si estoy jugando al fútbol y toco el balón con la mano? ¡Pip! ¿No? Falta. Entonces, a veces me he sentido así, como Dios en su reino intentando llevarme hacia un lugar, pero yo estando fuera de su abrigo, estando en otra, intentando vivir mi vida. Ahora, una de las cosas que he visto que tenemos es que a veces nos falta una definición completa de lo que es pecado para poder estar bajo su abrigo. Porque cuando estamos en pecado estamos fuera de su abrigo. La vida en pecado es aquello que me saca de los límites de cobertura. Imagínate que, por ponerte un ejemplo, hay una gran cobertura alrededor tuyo. No sé, un escudo antimisiles. Y entonces el pecado es lo que me hace salirme del escudo y exponer mi vida, quizá la de mi familia, la de mi hogar, me estoy saliendo del plano, ¿verdad? Perdón. Exponer mi vida a todo aquello que quiere hacerme daño. Por eso es importante que tengamos una definición completa de pecado. Y ayer muchos me ayudasteis, estaba preparando el mensaje, o mandé un mensaje, para que en una palabra me definierais una práctica pecaminosa. O sea, me definierais lo que es pecado. Gracias por todos los que habéis contestado. Concretamente habéis contestado 15. 15 me contestasteis. 14 mujeres y un hombre. Aquí queda demostrado que las mujeres son más pecadoras que los hombres. No. Pero también dice mucho, ¿no? Porque los hombres no sé por qué siempre estáis en otra, ¿no? Es como que habla el pastor, ya contestará alguien, ¿no? Pero gracias de verdad por contestar, porque me ha ayudado mucho para poder tener un cuadro completo también en base a algo que estuve viendo. Vamos a ver el título. Bueno, el título ya lo tienes ahí, definiendo el pecado. La iglesia, como he dicho hace un momento, con mucha frecuencia en la iglesia nos desviamos de la definición básica de pecado. Es como que no nos conectamos con el verdadero significado de lo que es el pecado. ¿Qué es lo primero, por ejemplo, que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra pecado? Si yo fuera un psicólogo y te sentara aquí ahora mismo en el sofá y hago como un juego, ¿no? Me siento con mi silla, yo soy el psicólogo, te siento aquí y te digo, dime lo primero que se te venga a la cabeza cuando escuchas la palabra pecado. Pues estuve mirando, hay una empresa que se dedica a encuestas que se llama Gallup, es muy conocida en Estados Unidos, fundada en 1935. Según una encuesta hecha por Gallup sobre lo que los cristianos promedio consideran que es pecado, y también, por supuesto, en mi propia experiencia y después de hablar con muchísimos creyentes, ¿sabes qué es lo que se nos viene a la mente? Lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra pecado a la mayoría de cristianos es por este orden. Esto es la encuesta, ¿no? Adulterio, fornicación, perversión o alguna otra forma de comportamiento desviado sexual. Luego, las adicciones relacionadas con la fiesta, la noche, el desmadre, el consumo de alcohol, el consumo de drogas,
el hacer apuestas, el robar, el asesinar, la brujería, mentir. Luego ya la cosa baja escandalosamente en cuanto a porcentaje, porque son muy pocos los que piensan en el odio, los que piensan en la contienda, los que piensan en la envidia, los que piensan en la murmuración, los que piensan en la falta de perdón. Yo creo que la lista de lo que es pecado amenaza con ser un poco larga, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Y sabéis, vuestra respuesta no está muy lejos de Gallup, de la encuesta Gallup. Casi todos habéis contestado más o menos lo mismo. A veces pasa que tenemos una especie de desconexión con la definición básica de pecado. Y estando pensando en todo esto, y después de que tú también estés meditando, porque yo sé que cuando arrancamos un mensaje, tu mente empieza a pensar. Y estamos pensando en esto, y quiero decirte lo siguiente. Yendo al huerto del Edén, Adán, piensa esto, Adán no se fue a la cama con ninguna mujer extraña. ¿A que no? Ni tampoco fumó hierba extraña. No. Ni tampoco se emborrachó. Ni tampoco mintió. Sin embargo, su pecado fue tan serio que llevó a toda la creación a la cautividad y a la esclavitud. Y por eso necesitamos tener en cuenta la situación de Adán al principio, cuando tenemos que definir pecado, porque ahí es donde se originó todo. Porque la naturaleza de su transgresión se esparció por las venas de toda la raza humana, incluidos tú y yo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Adán que trajo tanta destrucción a la humanidad? Me encanta. ¿Qué habéis dicho? Simplemente Adán no fue obediente a lo que Dios dijo. Di conmigo, desobediencia. Pensemos en lo siguiente. No quiero decir, por supuesto, que la lista que acabo de citar, adulterio, consumo de drogas y todo, no son pecados. Por supuesto que son pecados, sin duda lo son. Pero quiero enfatizar un punto hoy en el cual con frecuencia nos desviamos en cuanto a la definición básica de pecado. Muchas veces no estamos conectados con su verdadero significado. Y esto puede hacer que seamos guiados fácilmente a la decepción, que seamos guiados al engaño, como vamos a ver ahora, porque vamos a la palabra enseguida. Pero estás siguiéndome, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo. Imagina que tu nivel de conocimiento o de entendimiento básico de lo que es una enfermedad, se reduce a una persona con fiebre que tiene tos, que tiene moquitos y que tiene malestar. Imagínate que tu nivel de conocimiento básico de lo que es una persona enferma se reduce a eso. Alguien que tiene tos, alguien que tiene fiebre y que tiene malestar. Esto, ¿sabes qué? Pensando en este mensaje, recordé lo que me pasó a mí de pequeño, porque esto era el entendimiento que tenía yo cuando tenía 6 años de lo que era enfermedad. Me pasaba a mí. ¿Me ha salido aquí algo? Vale, actualizando. Bien. Bueno, es igual. Esto me pasaba a mí de pequeño y me pasaba cuando tenía 6 años. Fue algo que hubo un acontecimiento en mi vida con 6 años que me marcó mucho y fue mi primer contacto con la muerte de un ser querido. Yo tenía a mi bisabuela Isabel, mi yaya Isabel. Y mi yaya Isabel era un amor. Era alguien que siempre me abrazaba, que siempre me daba besos, me comía besos. Yo amaba a esa mujer. Para mí fue un impacto perderla. Ella murió con 83 años. Pero claro, pasó algo cuando ella murió. Porque todos comenzaron 6 meses antes de su muerte, y lo recuerdo muy bien, me decía mi padre, la yaya Isabel está muy mala. Y yo no podía entender por qué ella estaba mala. ¿Por qué? Porque yo veía que no tenía fiebre, que no estaba tosiendo, que no tenía moco. Y entonces yo no podía entender por qué me decían que estaba mala, porque mi entendimiento de una enfermedad con 6 años era tener tos, tener mocos, malestar y fiebre.
Entonces no podía entender por qué mis padres me decían que mi yaya estaba enferma. Yo pensaba, no, no está enferma, lo que pasa es que es mayorcita y está cansada, papá. No podía comprender la gravedad de su enfermedad porque la procesaba a través de lo que yo entendía que era la enfermedad. Ella tenía un cáncer. Entonces no lo entendía. Hasta que un día me llamaron al colegio, estaba en primero de EGB, y mi madre vino a recogerme porque mi yaya Isabel había fallecido. Nunca olvidaré esa mañana, porque entendí que ella realmente estaba enferma, aunque yo creía que no. Durante meses nunca estuve conectado con lo que en realidad le estaba ocurriendo porque mi definición de estar enfermo estaba limitada a un solo aspecto: mocos, tos, fiebre y malestar. Y sabes, en muchas ocasiones con el pecado sucede lo mismo. Tenemos una perspectiva del pecado muy limitada que nos desconecta de la realidad del pecado en sí. Por eso contestamos cuando nos preguntan qué es pecado, contestamos todos estos pecados tan grandotes. Pero con mi yaya, ese día aprendí que una persona enferma es alguien afligida. No solamente alguien con fiebre, con tos, con mocos y con malestar. Desde ese día, con 6 añitos, la enfermedad ya nunca significó lo mismo para mí. Comprendí que el concepto de enfermedad es mucho más amplio de lo que yo pensaba con 6 añitos. Mira que tienes al lado de la iglesia, hay muchos con 6 años también. ¿Cuál es la verdadera definición de pecado entonces, Josué? A mucha gente en la iglesia le sucede lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Como he dicho con la enfermedad de mi yaya. Nos falta entendimiento básico de lo que el pecado es en realidad. Ahora, para poder progresar, vamos a la Escritura. Vamos a ver cómo la Escritura lo define. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, vamos a leerlo entero. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra griega que traduce infracción de la ley, que traduce esa frase infracción de la ley, es anomia. Es la palabra original para traducir la frase infracción de la ley. Dice, la condición de estar sin ley debido a la ignorancia, di conmigo, ignorancia, de esta o a su violación. O sea, debido a la ignorancia de la ley o a la violación de la ley, conociéndola. Ahora, esta definición de pecado establece su carácter esencial como el rechazo de la ley o de la voluntad de Dios y la sustitución de la voluntad de Dios por la voluntad propia. Esa es la definición de anomia. Para dejarlo un poquito más claro, la infracción de la ley significa no someterse a ella. O sea, no someterse a la autoridad de Dios. Para confirmar esta definición, vamos a ver algo que es el texto base de esta enseñanza. Y es una parábola de Jesús. ¿Cuánto os gustan las parábolas de Jesús? Las parábolas de Jesús son tremendas, ¿verdad? Resulta que Jesús estaba comiendo con unas personas, estaba comiendo en casa de unas personas, de unos líderes religiosos de ese tiempo, y uno de ellos dijo, se encuentra en Lucas 14, verso 15, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Al oír eso, Jesús aprovechó el comentario de este hombre para hablar de quién comería a la mesa de las bodas del Cordero. Y él comenzó diciendo algo en el verso 16 y 17, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. ¿Qué dijo? Venid, que ya está todo preparado. O sea, el hombre que organiza la cena representa a Dios, el Padre. Y el siervo es Jesús mismo. Por eso dice siervo en singular. No dice siervos. ¿A qué dice siervo? Es Jesús mismo. Él es nuestro portavoz. Él es nuestro mediador. Ahora, en esta parábola, la voluntad del Padre es expresada. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Venid, ¿no? Venid que ya está todo preparado. Esa era la voluntad del Padre. O sea, ¿el Padre qué quiere? ¿Qué? Que vengamos.
Y este anuncio es dirigido a los que ya han sido invitados. ¿Cuántos han sido invitados a esas bodas? Amén. Es decir, que este anuncio es para las personas que venimos, para los cristianos. Este anuncio es para la iglesia, no es para los incrédulos que nunca han escuchado el evangelio. Sin embargo, resulta que estas personas comienzan a dar excusas. ¿Qué? Para no atender al llamado venid. Empiezan a dar, ¿qué? Excusas. Ahora, permíteme hacer una alegoría o teatralizar un poco esta parábola. ¿Me permites? Te prometo que vamos a aprender algo. Voy a teatralizar las palabras con respeto de la palabra, de esta parábola, pero esta teatralización nos va a servir para entender lo que Dios nos quiere mostrar hoy. El primero de ellos, cuando vino el siervo a invitarlo a la fiesta, dijo: tengo un poco de whisky y unos gramos de cocaína y me voy a pegar una fiesta este fin de semana y realmente quiero ir a la fiesta. Lo siento, pero no voy a poder ir. El segundo dijo: me ha tocado un viaje a Las Vegas y me han regalado 15.000 euros para gastar en los casinos y en la ruleta y me apetece mucho ir a este viaje, así que no puedo ir, lo siento. El tercero dijo: resulta que me he enamorado de mi secretaria y nos vamos de viaje de amor al Caribe. Por favor, no se lo digas a mi esposa porque ella piensa que estoy en un viaje de empresa. No puedo ir, lo siento. ¿Es eso lo que dice la parábola? Si leemos nuestra Biblia vamos a hallar que sus respuestas son diferentes. Vamos a verlas. El primero no dijeron nada de esto, ¿a que no? El primero dijo: he comprado una hacienda. Tengo una pregunta antes de que continuemos. ¿Es pecado comprar un pedazo de tierra? ¿Es pecado que tú compres una vivienda? No, claro que no. Vemos, seguimos leyendo. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Estamos en el verso 18. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Te ruego que me excuses. Como he dicho antes, comprar una tierra, comprar una casa no es pecado. Ahora, ¿qué es lo que es pecado? Cuando el interés por las posesiones llega a ser más importante que la sumisión inmediata a la palabra de Dios. Esto cae dentro de la definición básica de pecado. ¿Entendemos, verdad? Dice Ageo 1.3. Ageo 1.3. Gracias. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandaré la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo y el aceite. Escucha, porque son palabras de Ageo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en estar pendiente de sus casas, en estar pendiente de todo lo que era sus pertenencias, eran sus posesiones, y habían abandonado la adoración a Dios. Habían abandonado todo lo que era su devoción a Dios. Y a veces pasa mucho eso. Estamos tan entretenidos en nuestras propias casas que no le damos la adoración al Señor que tenemos que darle. Y eso es lo que aquí denuncia Ageo. Y fijaos qué es lo que pasa, la consecuencia, porque esto es muy simbólico, esto tiene un mensaje ahí. Porque cuando nosotros vivimos para nuestra casa solo,
y solo nuestra casa, y le robamos al Señor su adoración, como dice ahí, tenéis vuestras casas bien artesanadas, estáis nada más que en lo vuestro, en vuestra casa, en vuestro rollo, en cuidar vuestra casa, en que no os falte de nada, pero tenéis mi casa abandonada. Y fíjate, cuando eso pasa, resulta que lo que se destruye es el grano. Di conmigo, el fruto. Se destruye el vino nuevo. Somos incapaces de ver la revelación nueva que Dios quiere hacer porque estamos en otra película. ¿Y qué es lo que escasea? La unción del Espíritu Santo. No tenemos unción. Somos como un palo seco. Dice, y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Y muchas veces estamos trabajando mucho, pero hay que pararnos y decir, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Cuál es el fin? ¿Tener una casa mejor? ¿Tener un mejor coche? Tenemos tiempo luego para lo esencial en nuestra vida y tenemos abandonados aspectos, porque la casa del Señor abarca un amplio espectro que podemos aplicar en nuestra vida. Tenemos abandonado nuestra devoción, abandonada nuestra adoración, abandonado nuestro tiempo con Dios, abandonado nuestro altar personal, abandonado, por supuesto, el altar con la iglesia. Entonces hay un momento que la iglesia está haciendo algo y está haciendo algo importante y resulta que te vas de vacaciones. Estás en otra película. ¿Entendemos, verdad? Por ejemplo, otras cosas. Dice el Salmo 127.1, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, dice esta traducción. Una pérdida de tiempo. Así que a esto es lo que se está refiriendo Jesús en esta parábola. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención una cosa. Hoy día, escucha, cualquier excusa es buena para faltar a la iglesia. Cuando en realidad la iglesia debería ser nuestra excusa para faltar a todo lo demás. ¿Has oído lo que he dicho? Pero hoy día yo veo como la gente se excusa y cualquier cosa es una excusa para faltar a la iglesia. Parece que estamos buscando una excusa siempre para, oye, entiéndeme, es que me pasa esto, ¿no? Cuando, escúchame, la iglesia debería ser la excusa para faltar a todo lo demás. Si no puedes decir amén, di ahí. Y es lo que pasa, que vivimos un cristianismo en donde parece que Dios nos tiene que entender a nosotros, ¿no? El reino al revés, ¿no? Ya el rey soy yo. Entiéndeme, Señor, no puedo. Lo siento, pero no ves que estoy liado. Pero no ves que tengo que ir a comprar a IKEA una mesa el domingo, que es que abre. Da la casualidad que abre un domingo y yo tengo que ir, no pasa nada. Venga, entiéndeme, Señor, no pasa nada. Eso entra dentro de la definición de pecado. Y esto es tu conciencia. Tú sabes cuando, y yo, cada uno de nosotros sabemos cuando nos excusamos de cómo nos estamos excusando. ¿Y a quién nos estamos excusando? Porque esto no es excusarte delante del pastor. Olvídate de eso. Esto eres tú o yo con Dios. El siguiente hombre tampoco estaba a punto de irse a Las Vegas. ¿A qué no? No. Él dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Me encanta. Te ruego que me excuses. Desde que se inventaron las excusas, ya no hay culpables. Ya no hay culpables. Desde que se han inventado las excusas, ya no hay culpables. Dice, ahora, ¿es pecado comprar bueyes? O lo que sería la aplicación de los bueyes ahora, comprar cualquier equipo necesario para tu trabajo, cualquier equipamiento. Imagínate que tienes una empresa. ¿Es pecado comprar una flota en vez de bueyes de 5 furgonetas para tu empresa? Pues claro que no. Pero cuando la industria, cuando los negocios, cuando el trabajo llega a ser más importante que la obediencia inmediata a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios, eso es pecado. ¿Entiendes, verdad? Estáis muy callados, leche.
Voy a poner en silencio el móvil porque os he dicho que lo pongáis vosotros y yo no lo he puesto. Lo tengo siempre en silencio, pero lo pongo para la alarma, porque quiero que me suene la alarma, porque cuando lo pongo en silencio no suena la alarma. Ahora, escúchame bien algo, porque Adán en el huerto no jugó a la ruleta ni al blackjack, ni se fue de fiesta. Simplemente Adán no se sometió a lo que Dios dijo. Ahora, el último de estos tres dijo algo. Dice, la excusa que puso, dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este me encanta, presta atención a estos 4 minutos. Dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Ahora, ¿es casarse un pecado? No, claro que no. ¿Cuántos solteros hay aquí? A ver, levanta las... No, Gina, tú no. ¿Cuántos quieren casarse? ¿Tú quieres casarte, José Daniel? Claro, ¿no? Claro que sí, pero bueno, todavía no, pero claro que querrás, ¿no? ¿Es pecado casarse? No. Sin embargo, cuando el deseo de agradar a tu cónyuge o cualquier otro familiar llega a ser más importante que someterte a la voluntad de Dios, es pecado. Y a mí yo observo muchas veces nuestras conductas y digo, porque a veces en la búsqueda de ser de testimonio para ese familiar, uy, que no se ofenda, que no vea que somos unos fanáticos, acabamos sin dar testimonio a ninguno. No sé si me explico. Porque el mayor testimonio que tú le puedes dar a alguien que amas es que te veas siendo fiel a Dios y obedeciendo a Dios. No, es que ha venido un primo mío de Roquete Flow y resulta que se va a tirar 2 meses aquí conmigo y tal. Entonces, pues claro, pues que no vea que... Pues es de testimonio. ¿De testimonio? ¿Y entonces desapareces de la iglesia? Pues el mensaje que le están lanzando es que vives una religión más. Y él se queda con la suya, o ella. Entendemos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahora, hay que ponerle balance. No pasa nada si un día, por lo que sea, tienes una comida familiar o tienes cualquier otra cosa. Pues no pasa nada. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo observo, que lo que es una excepción se convierte en la norma. O sea, lo que debería ser una excepción es la norma y lo que debería ser la norma es la excepción. ¿Entiendes? O sea, la norma debería ser que a mí me tienen que sacar arrastrando de aquí cuando hay una reunión. Ahora, hay una excepción, pues claro, es que no puedo evitarlo, tengo que ir. No puedo, ya está. Pero eso de desaparecer de la iglesia... ¿Y nuestros hijos? ¿Das para pensar que le estás enseñando a tus hijos? Cuando cualquier excusa es válida para no venir a la iglesia. A mí me hace mucha gracia, porque conforme cada generación que pasa, somos más delicados. Yo lo veo, digo, wow. Claro, entiéndeme, esto es muy personal, pero yo he ido con mis hijos arrastrando a todos lados. Y no pasa nada, escúchame, están estudiando y han ido al colegio al día siguiente y no les ha pasado nada, ni se han muerto. Oye, ni tampoco pasa nada, son impermeables. Tú sabías que cuando les llueve y todo eso no es ácido sulfúrico que te deshace ni nada de eso. Los hijos salen para adelante. ¿Cuántas veces durmiendo en los asientos y nosotros adorando al Señor? Ay, que es miércoles, son las 7, son las 8:30, son las 10 ya. Ay, vamos todos. Señor, entiéndeme. Entiéndeme, por favor. Parece una enfermedad cuando empieza el colegio. Un virus. Desaparezco. ¿Sabes que Eva fue engañada, pero Adán no? ¿Estás para pensar eso? En el huerto, Eva fue engañada. Pero con Adán la historia fue diferente. Dice 1 de Timoteo 2:14, Adán no fue engañado. Y refiriéndose a la naturaleza del pecado de Adán, la Escritura dice, porque así como por la desobediencia... ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ¿por qué fue? Por la desobediencia. O sea,
que Eva fue engañada, pero Adán desobedeció. Dile al que tienes al lado, qué malo es estar escuchando la palabra, porque ya no podemos decir que hemos sido engañados, ¿no? Ya si no nos sometemos a la autoridad de Dios, ya es desobediencia, ya no es que estamos engañados. Adán desobedeció porque su esposa ya había comido y ¿qué quería su esposa? Que hiciera él lo mismo. Entonces Eva fue engañada, pero Adán desobedeció porque quiso agradar a su esposa o a su esposo. O sea, ¿qué hizo Adán? Adán escogió a su esposa antes que a la autoridad de Dios. Esto es pecado. Va fuerte la cosa, ¿eh? Va. Ya no es solamente adulterio, mentir. Pero muchas veces nos pasa eso, ¿sabes? Mira, yo estoy hoy aquí porque una mujer que no se rindió. Hoy que no está, puedo hablar de ella. Cuando yo estaba lejos en el mundo, yo no quería que mi mujer fuera a la iglesia. Nunca se lo impedí. Pero yo quería arrastrarla hacia lo mío, déjate del Señor, déjate lo que sea, déjate. Y había fines de semana que no podía, pero muy pocos. Y ella se iba con mi Aarón pequeñito y los otros recién nacidos, se iba a la iglesia y llamaba por teléfono y buscaba que la llevaran, que buscaba no sé quién, movía cielo y tierra para congregarse cada domingo. Y eso fue un testimonio para mí. Por eso estoy hoy aquí, lo sé, por la gloria de Dios y por la misericordia del Señor, por supuesto, que fue quien le dio el entendimiento, la revelación para moverse en esa revelación. Pero a veces yo digo, no, es que no puedo, no es que mi marido, no es que mi mujer, no es que... Pues no es que, se va a repetir, no es que, un año, otro año, otro año, otro año, otro año, otro año. Y estás ahí y no sales de ahí. Así que como resultado de la desobediencia de Adán, dice ahí, en Romanos hemos leído, muchos fueron constituidos pecadores. O podemos decirlo, muchos fueron hechos desobedientes a la autoridad de Dios. Y esto es verdaderamente pecado. No sé si te estás dando cuenta que estoy hablando del pecado de la desobediencia. En el caso de esta parábola, Jesús mostró cómo el hombre escogió a su esposa a expensas de obedecer la palabra de Dios. Y me ministra porque Jesús tocó 3 aspectos muy importantes que nos hacen desobedecer a Dios. Los 3 aspectos básicos que siempre nos hacen desobedecer a Dios. Las posesiones, el trabajo y nuestras relaciones. Ahora, vamos a escuchar lo que Jesús dijo sobre estos hombres que se excusaron. Por cierto, se excusaron muy educadamente, ¿a que sí? Pero que no se sometieron a la voz de la autoridad de Dios. Dice el verso 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Uy, esto da mucho que pensar, ¿no? Ay, 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 ay. O sea, a esos hombres no se les permitirá comer en la cena de las bodas, precisamente bodas a las que fueron invitados. Habían sido invitados, ¿verdad? O sea, a ellos se les prohíbe entrar a la cena de las bodas del Cordero. Y no se les prohíbe por ser unos inmorales sexualmente hablando, o por ser unos drogadictos, o por ser alguien que está en consumo de alcohol, o simplemente porque o está en juego, o está en cualquier cosa de esas, en mentira, en adulterio, en fornicación. No, simplemente por su desobediencia sistemática, continuamente a la palabra de Dios. Es interesante, ¿verdad?, que no se haga mención en esta parábola a la adicción a las drogas, al sexo, al alcohol, al asesinato, a mentir, a robar. No, hemos visto las excusas que pusieron. Ninguna de las excusas en sí era pecado. Si continuamos leyendo, notamos que el siervo llega y reporta al amo. Y entonces le cuenta al amo todas las excusas que han puesto. Entonces el amo de la casa instruye al siervo y le dice, verso 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
¿Quién son las personas de los caminos y los vallados? En las Escrituras, en este caso, Jesús estaba intentando representar a las prostitutas, los ladrones, los miembros de pandilla, los asesinos, los alcohólicos, todos los marginados. Dile al que tienes al lado, nos vamos a llevar más de una sorpresa. Porque esto está sucediendo hoy día ya. El Señor sabe que estamos en los últimos días y que estos últimos días hay personas que están marginadas, personas que están esclavas de la adicción, personas que están esclavas del alcohol, personas que están esclavas del sexo, personas que están esclavas de muchas cosas que se van a dar cuenta que eso es un pozo que no llena, que eso es una fuente que no tiene agua y se van a dar cuenta de lo vacías que están y que de su forma de vivir solamente les produce dolor y no produce nada en su vida y se van a cansar de dar cosas contra el aguijón y van a venir a los pies de Cristo y le van a levantar los adhesivos a muchos cristianos que llevan aquí mucho tiempo. Porque cuando escuchen la voz del amo van a responder en obediencia inmediata. Ahora, mi pregunta es, ¿y los que fueron invitados? Esos cristianos top, que se consideran a sí mismos piadosos, pero que obedecen a Dios cuando les viene bien. Que obedecen a Dios solo cuando les conviene, o cuando no interfiere en su agenda, o cuando no altera su comodidad o su placer. A estos les va a pasar como Aarón, perdón, como Adán. Como Adán. Es para meditar, ¿verdad? Es para que... Esto es medicina para nosotros, esto es una vacuna para despertar si tenemos alguna área en nuestra vida que todavía, en la cual todavía no le estamos procesando obediencia al Señor. Porque aquí todos estamos invitados, pero todos vamos a ir a la cena, amén. ¿Cuántos quieren ir a la cena? Y también los que vengan, ¿verdad? Los marginados. Y juntos podemos ir. Porque sabes que esos que vienen te necesitan. Mira, estaba escribiendo este mensaje y recordaba a mi generación. Cantidad, éramos por lo menos 90 y tantos jóvenes y había una multitud de talentos y de gracias y me ponía a analizar, ¿verdad? Y veía, por ejemplo, veía a todos, los hijos de los pastores, wow, que sabían tocar, sabían cantar, tenían un montón de dones, de talentos y yo nada más que sabía jugar al fútbol y hacer deporte. Y además, en aquel tiempo, como era todo religión, era pecado jugar fútbol. O hacer cualquier deporte. Entonces, yo estaba pensando en esto y me pongo a mirar de todos esos 15 o 20 proyectos impresionantes, llenos de talento, que sabían cantar, que sabían tocar. Y digo, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Mira que tienes, nos vamos a llevar sorpresas. Porque aquellos que parecían no fueron. Y el rebelde que jugaba al fútbol y que no parecía, y que estaba lleno de taras, que estaba lleno de un montón de cosas, de inseguridad, de prepotencia, de orgullo. Oye, pues ahora es pastor, oye. Qué cosas, ¿verdad? Dile que tienes ahora, nos vamos a llevar sorpresas. Porque Dios va a salir por los vallados. Porque Él tiene un proyecto, Él tiene un propósito y su obra va a seguir adelante. Y si los que están invitados no quieren, no pasa nada. Va a traer, porque su iglesia no se detiene. El pecado revela su verdadera definición en esta parábola. Aquí Jesús lo revela como desobediencia a la autoridad de Dios. Está revelando el pecado como una desobediencia. Y Jesús dejó esto claro también en otra parábola, en Mateo 21. Y me ministra mucho porque en esta parábola, el verso 28, Jesús comienza con una pregunta. Yo daría, no sé, todo por sentarme un día a escuchar a Jesús. Sé que lo voy a hacer. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Pero me encanta cómo empieza esta parábola. Dice, ¿pero qué os parece? Wow. Jesús, ¿qué os parece a vosotros? Estaba rodeado de líderes religiosos. Dice, gente que se creía justa y sabia. Entonces le dice, ¿pero qué os parece? O sea, con estas palabras Jesús
lo que intenta hacer es llamar la atención a sus oyentes, que eran justos en apariencia, a que miraran más a fondo y vieran la verdad de su propia respuesta. Oye, a ver qué vamos a responder. Que Jesús nos ha dicho que qué nos parece. Y Jesús habló de un hombre, en esta parábola, que tenía 2 hijos. El padre dice que se fue a su primer hijo y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondió, no quiero. ¿Qué respondió? No quiero. Sin embargo, luego cambió de parecer y dejó lo que estaba haciendo y trabajó en la viña. Después el padre se acerca al segundo hijo y le pidió lo mismo. El hijo respondió a su padre, sí señor, voy. Oye, qué buen hijo, ¿verdad? Porque ciertamente le habló con respeto a su padre, pero Jesús dijo, y no fue. O sea, y después Jesús plantea la pregunta de mayor importancia, aunque es fácil de responder, ¿verdad? Dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El grupo que estaba con Jesús contestó correctamente, dijeron el primero. Luego Jesús se dirigió al corazón del asunto y dijo, de cierto os digo que los marginados, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora bien, es obvio que cualquier padre, ¿cuántos padres hay aquí? Todos preferimos que nuestro hijo diga, sí señor, y que vaya, ¿verdad? Y que lo haga con gozo, que lo haga, que obedezca con alegría, con una buena actitud. Pero esta parábola, lo que me muestra a mí y lo que mostró en este momento a estos líderes, es que el significado básico de pecado es la desobediencia a la autoridad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no nos gusta lo que tenemos que hacer cuando Dios nos inquiere algo. No nos gusta. No quiero. Y otras veces no nos gusta y decimos, sí quiero, pero luego no vamos. O no lo hacemos. O estamos escuchando la palabra de Dios y, sí. Sí, wow, esto, sí. Pero luego no, como que no. Ahora, déjame darte un consejo. Ha habido muchos momentos en mi vida que cuando la palabra de Dios me ha dicho decir ay y me ha confrontado, en mi rebeldía interior he dicho, no voy. Pero si algo he aprendido es que aunque no quiera ir, cuando voy, Dios siempre te da la fuerza, te da el impulso, y no solamente eso, sino que pone el amor, porque esto es por fe. ¿Cuántas veces has hecho algo de decir, madre mía, ¿cómo voy a ir yo a poner el cartel, a poner el andamio? Si estamos aquí tan agusticos. Además hace aire. ¿Verdad? Pero cuando has roto eso y has obedecido y has comprobado que ha sido la experiencia impresionante, ha sido una experiencia que Dios se ha glorificado y que vienes lleno a tu casa. Es mentira lo que digo, ¿no te ha pasado? Si todos hemos experimentado esto, no querer ir a hacer algo en una convocatoria y luego decir, wow, menos mal que he venido, lo que me había perdido. Así que pecado no solamente adulterar, asesinato, robo, mentir, emborracharse, todas esas cosas por el estilo. Estos líderes que estaban ahí con Jesús eran orgullosos y confiaban en sí mismos porque no estaban atrapados en lo que ellos consideraban estos grandes pecados. Sin embargo, con su definición limitada, eran engañados y caían precisamente en lo que querían evitar, el pecado de desobediencia a la autoridad divina. ¿Estás viendo, verdad? Ahora, los pecados que más nos llaman la atención, por supuesto, son pecados. Pero no podemos perder de vista el hecho de que todo pecado destruye. No solo aquellos que llamamos grandes pecados. Digo conmigo, tiempos malos. Vivimos en tiempos malos. Los discípulos de Jesús le preguntaron sobre el final de los tiempos a Jesús. Y Jesús les respondió contándoles acerca de eventos que iban a ocurrir. Y él hizo una descripción de las condiciones que prevalecerían en los días precedentes a su segunda venida. Y una de las condiciones es esta, dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿la qué?
el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí Jesús no está describiendo a la sociedad, está describiendo a la iglesia, por si no lo sabías. Porque del amor que habla, que se va a enfriar, es el amor ágape, no es el amor filio. Es el amor ágape, el amor que Él ha derramado en nuestros corazones, el amor por el cual tú fuiste conquistado, ese amor que te llenó, ese amor del que hemos cantado hoy. Me ha encantado eso. A ver, lo tengo aquí. Me ha encantado esto porque el Señor me hacía esta pregunta, ¿no? Cuando estábamos adorando. Dice, no hay sombra que no alumbres para encontrarme a mí. No hay pared que tú no derrumbes para encontrarme a mí. No hay cadena que tú no rompas para encontrarme a mí. Tu amor se entregó por mí. ¿Y sabes qué estaba yo preguntándome? ¿Lo digo? Todo esto es lo que tú eres capaz de hacer por mí, pero ¿qué soy capaz de hacer yo por ti? No hay martes que no vaya, Señor. Uy, no, espérate. No hay domingo que me pierda. No hay servicio a ti que me pierda. ¿Qué somos nosotros capaces de hacer? Tu amor se entregó por mí. Y no solamente se entregó por mí, sino que fue derramado en mí. Pero dice que ese amor se enfría. El amor de muchos se enfriará. Dile que tienes al lado, no puede enfriarse el amor en tu vida. Amén. O sea, Jesús está afirmando que la maldad va a abundar en la iglesia en los últimos días. Así que no podemos pasar por alto esto que Dios está diciendo. Ahora, fíjate lo que dice, porque Él dice otras declaraciones en Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta declaración cancela nuestro concepto de la definición general de quién es salvo. Porque muchas veces en la iglesia hemos creído que todo lo que necesitamos para ser salvo es decir la oración del pecador. Incluso yo de pequeño, cuando era pequeño, pensaba, digo, ay, seré salvo porque nunca lo he dicho en público, ¿no? El pastor decía, a ver, venga, sal y haz la oración del pecador. Parece que para ser salvo necesitábamos hacer eso, ¿no? Por supuesto, la palabra dice que el que confesare al Señor Jesús como su Señor y Salvador y lo creyera en su corazón será salvo. Eso es así, gloria a Dios. Pero hemos creído que todo lo que una persona necesita para ir al cielo o para ser salvo es esa oración y le aseguramos a la persona un lugar en el cielo. Pero se nos olvida enfatizar la necesidad de guardar los mandamientos de Dios. Dile al que tienes al lado, hay que nacer de nuevo. No basta con hacer una oración, verdaderamente tienes que nacer del Espíritu. Porque cuando tú naces de nuevo, cuando el Espíritu de Dios mora en ti, cuando verdaderamente su naturaleza está en ti, el que nace de nuevo quiere agradar a Dios con toda su fuerza. Se equivoca, cae, pero se levanta y desea con toda su fuerza ser libre del pecado y desea con toda su fuerza agradar a Dios. Porque tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Y aborrece toda clase de pecado. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? El problema puede que sea que hay muchos simpatizantes de la fe. Hay muchos simpatizantes de la fe cristiana en las iglesias que quizá no han nacido de nuevo, sino que tienen un convencimiento intelectual o que se sienten bien porque es una especie de club social para estar por ahí jugando a la petanca. Estoy aquí con estos que son simpáticos y que me dan abrazos. Y sabes, todo eso, si no naces de nuevo, no hay nada. Porque todo eso genera una falsa gracia. Una gracia donde hacemos lo que nos queremos, vivimos en nuestro propio reinito y tenemos a Dios ahí como algo más en nuestra vida. Y eso genera una falsa gracia que engaña a muchos y que causa que la obediencia a Dios no se tome en serio. Entiéndeme, Señor. Jesús dijo que los que irían al cielo son los que confiesan y hacen la voluntad de Dios guardando sus mandamientos. Así que la verdadera gracia no es una licencia 007, como James Bond, para pecar.
para hacer lo que yo quiero con mi pelo, como L'Oreal, para vivir el reino de Dios con mis normas, jugando al fútbol cuando Dios está jugando al baloncesto. No. La verdadera gracia nos ha sido dada para capacitarnos a cada uno de nosotros a través del nuevo nacimiento, su naturaleza en nosotros, para obedecer lo que Dios demanda de nosotros y para poder vivir agradándole. Hebreos 12:28 dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Yo quiero que seamos una iglesia que busque agradarle a Dios en todo, que nuestro estilo de vida sea buscar agradarle a Él, que Él esté satisfecho, que Él esté contento, que Él sea feliz, que Él quiera estar con nosotros. La gracia nos capacita para servir a Dios de forma aceptable, conforme a su voluntad. Ahora, Jesús continúa en el capítulo 7 de Mateo diciendo, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Oye, tela, ¿eh? O sea, este pasaje se refiere no a pocos, sino a muchos. Como hemos leído antes, que el amor de muchos se enfriará. Oye, no son pocos, son muchos. Ahora, un incrédulo no puede hacer esto que hemos leído, ¿a qué no? Echar fuera un demonio. ¿Te acuerdas de los hijos de Ceba? Ahí en Hechos capítulo 19. Los 7 hijos de Ceba que se pusieron a echar demonios. Y llegaban y dice, llegó un endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y se levantó el endemoniado y dice, escucha, Jesús sé quién es y Pablo también, pero tú ¿de qué vas? Y se tiró el endemoniado y le pegó una paliza a los 7 que tuvieron que salir pitando. Dice el verso 23, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Fíjate, estos creyentes, porque eran creyentes, nadie puede echar demonios si no cree, ¿verdad? Estos creyentes hacen maldad. La semana que viene vamos a aprender sobre esa palabra. O sea, en otras palabras, tienen un estilo de vida similar a los de la parábola, que pusieron la excusa, o que pusieron las excusas para no ir a la cena. O sea, han desarrollado un patrón que coloca sus agendas, que coloca su comodidad, que coloca su placer, que coloca sus planes, que coloca su salida, que coloca la cena, que coloca la boda del primo, que coloca no sé qué, que coloca no sé cuánto, que coloca antes que los mandamientos y los intereses del Señor. A mí lo que más me entristece de todo esto es que hoy día, como he dicho antes, esto parece un comportamiento normal. Ya lo vemos como natural, cualquier excusa sirve. Y sabes, este cristianismo no vive su confesión de sumisión al señorío de Cristo. Los cristianos que viven así se pueden hinchar a decir Señor a Jesús. Son cristianos que solamente obedecen si se ajusta a sus planes. Me viene bien. Oye, hoy me viene bien. Ir a los jóvenes hoy me viene bien, porque luego hay cena. Oye, hoy me viene bien esto. Voy a ir. Levantas el domingo por la mañana y dices tú, ¿hay alguna excusa esta mañana? Pues mira, hoy me viene bien. Voy a ir. Y entonces eso hay un montón de lugares que son iglesias de domingueros, pero que no tienen vida, no hay iglesia, no hay servicio, no hay una iglesia que tú miras para atrás y dices tú, wow, con este ejército vamos a todos lados. Y muchas veces, ¿sabes por qué? Por lo que llevo predicando 4 semanas que le digo al Señor, ¿por qué tengo que predicar de esto? Porque estamos ofendidos. Ofendidos. ¿Con quién? No lo sé, pero ofendido. Di conmigo, ay. Hay una atmósfera que describen los apóstoles y Jesús que iba a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Y es el engaño, di conmigo, el engaño.
Una razón del engaño generalizado es la falta de entendimiento del significado básico de pecado. Esto es lo que me pasaba a mí con el ejemplo que he puesto al principio, en cuanto a la enfermedad de mi yaya Isabel. Yo quedé conmocionado cuando llegué a casa y me dijeron que estaba muerta, porque no había aceptado el hecho de que ella estaba enferma. Y ¿sabes? Por desgracia, sí, hay muchos que no aceptan y asumen que están en pecado, porque no tienen un conocimiento básico de lo que es pecado. Ahora, yo te puedo decir algo, y es que Dios está buscando hijos, está buscando hijas cuyos corazones deseen caminar en obediencia a Dios. Y no importa en qué área de la vida Dios nos demande obediencia, como creyentes debemos deleitarnos en obedecer a Dios, en hacer su voluntad. Me ministran mucho las palabras de Salomón. ¿Sabéis que Salomón tuvo una vida muy peculiar? Tuvo una vida llena de éxito. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios. Y luego tuvo también una parte de su vida llena de dificultades. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero él pronunció unas palabras que son sabiduría y es una sabiduría válida para cualquier época. Dice Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, el versículo completo que hemos leído en Mateo 7, no lo hemos leído completo. Hemos leído solamente una parte, pero mira lo que dice el versículo completo de Mateo 7:23. Dice, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y algunos pueden cuestionar que este versículo se aplique a creyentes porque Jesús dice nunca los conocí. Vamos, está hablando de creyentes y dice que nunca los conoció. Ahora, si es creyente, supuestamente, ¿cómo que nunca los conocí? Porque está esa palabra, conocí. Cuando Jesús dice nunca os conocí, es importante entender el significado original en griego de la palabra conocí. El significado de la palabra conocí es ginosco. Nunca os ginosco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os ginosco. Digo amigo, ginosco. Esta palabra es usada para describir la relación sexual entre un hombre y una mujer en el Nuevo Testamento. O sea, esta palabra representa intimidad. Lo que Jesús estaba diciendo en realidad dice, yo nunca os conocí íntimamente. Dice 1 Corintios 8:13, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y la palabra conocido por Él, la palabra conocido es también la misma palabra griega ginosco. O sea, Dios conoce íntimamente a los que le aman y a los que desean obedecerle. Los que le aman son los que se someten a su autoridad obedeciendo sus palabras. Dice Jesús en Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras. Amén. ¿Entendemos un poquito más hoy? ¿Seguimos la semana que viene? Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a veces tenemos un entendimiento a veces limitado de lo que es pecado en nuestra vida. Y tú hoy estás dando una pincelada sobre que también la desobediencia es pecado en nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras intenciones, Señor. Y también conoces que somos tus hijos y que a veces no es que queramos estar equivocados, simplemente nos falta entendimiento. Yo te pido que tú arrojes luz, Señor, a nuestra vida, traigas revelación, porque queremos ser un pueblo que te agrada, Señor. Queremos ser un pueblo que vive por y para ti, Señor, que vive dentro de esa cobertura, ese abrigo que es tu reino, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. No te vayas sin saludarme.